Hola, hola amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Un saludo para Evelyn, que se encuentra conectada, ¿ya? Bienvenida Evelyn, creo que es primera vez que te veo. Espero que la clase te guste, ¿ya? El día de hoy, ¿cierto? Empezamos a hablar de adelantamientos, ¿ya? Ayer íbamos a hablar del tema de adelantamiento, pero nos queda muy poquita clase, así que lo dejamos para hoy día. Ya, entonces ese va a ser el tema central de la clase del día de hoy. Ya. Les comento que tengo un problemita con la cámara, así que ahí está apareciendo, parece. Ahí sí aparece. Ya. Ahí tengo algunos problemitas con la cámara, esperemos que se solucionen para que me puedan ver. Ya, ahí estoy yo. Perfecto. Entonces, hoy día empezamos a ver adelantamiento, ¿ya? Esto es lo principal de la clase del día de hoy y es muy importante que puedan poner máxima atención, ¿cierto?, a esto porque el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que vamos a tener que realizar en nuestra conducción. Evelyn, por favor, si tú me pudieras escribir en la parte que dice preguntas y respuestas, si es que me escuchas bien o no, te lo agradecería un montón. Dime si se escucha bien, si se escucha ruido, etcétera. ¿Ya? Por favor, muchas gracias. Entonces dice que, para empezar, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían, ¿ya? ¿Qué quiere decir este enunciado, cierto? O esta primera parte nos está diciendo que, para empezar, lo más común es que el adelantamiento se realice, cierto, por el costado izquierdo, ¿ya? Y además de eso, nos está diciendo que el adelantamiento lo podemos hacer a un vehículo o a más de un vehículo al mismo tiempo, y eso está bien y está permitido, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, las condiciones sean favorables para poder realizarlo. Dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe: 1. Antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Entonces, para empezar, hay que fijarse en que el vehículo que nosotros queremos adelantar no haya empezado a adelantar también. Y en el punto 2, más o menos lo mismo, pero con el vehículo que está atrás. Dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, en el punto 1 y 2 hablan más o menos de lo mismo. ¿De qué están hablando? Están hablando de asegurarse de que el lugar o el espacio que nosotros queremos usar para adelantar va a estar disponible, ¿ya? Y en el punto 3 dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o, en su defecto, con el brazo, ¿ya? Ojalá que nunca tengamos que señalizar con el brazo, porque para ello las motocicletas de calle, la inmensa mayoría, está equipada con luces, ¿cierto?, de viraje, ¿ya? Y la idea es que siempre nuestras luces estén en buen estado. Ahora, si no están en buen estado, ¿cierto?, obviamente podemos utilizar el brazo para dar a entender a los demás usuarios de la vía que necesitamos movernos, ¿cierto?, hacia la derecha o hacia la izquierda según corresponda. 3 dice señalizar, perdón, ese ya lo habíamos dicho. Y el 4 dice, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Señalizar la maniobra para que los demás sepan lo que queremos hacer. Recuerden que señalizar no me da derecho a nada. Señalizar solo permite que la maniobra sea más segura, ¿ya? Pero no me da derecho a que yo prenda el intermitente, llegar y salir. No me da derecho a eso, ¿ya? Lo que sí es importante, ¿cierto?, es que
si no lo hago, voy a estar incurriendo en una falta de tránsito, porque la ley del tránsito indica que uno tiene que señalizar. Lo que no indican es que cuando señalices tienes algún tipo de derecho sobre los demás conductores. Eso no es así, ¿ya? Debes señalizar, ahí estás cumpliendo con las normas del tránsito, pero debes mover tu auto solo cuando sea seguro, ¿ya? Solo cuando sea seguro. Y luego, en la parte donde dice, si fuera necesario, baje alguna marcha, eso habla de que cuando voy en la moto, ¿cierto? A una velocidad X, por ejemplo, voy en el cambio 5 o 6, en el cambio más alto que tiene la moto. Los cambios altos permiten lograr velocidad final elevada, ¿cierto? Pero tienen muy poca fuerza. Su capacidad de aceleración es muy baja. Por lo tanto, si yo quiero acelerar más, ¿cierto? Tengo que bajar un cambio idealmente y de esa forma voy a llegar más rápido desde la velocidad que lleve hasta la velocidad que necesito para lograr el adelantamiento, ¿ya? Entonces voy a conseguir una aceleración mucho más rápida. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos, avísame si se escucha bien, por favor. O si se escucha algún ruido o algo así, ¿ya? Durante el adelantamiento, dice. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Es decir, yo miro el espejo y además de eso miro hacia allá, ¿cierto? A ver si viene alguien en mi punto ciego, porque los espejos, si están bien ajustados, normalmente los puntos ciegos son más pequeños, pero muy probable que de igual forma tenga algún tipo de punto ciego, ¿ya? Además que los espejos de las motos están bien expuestos a que alguien los pase a llevar y los mueva, ¿ya? Para empezar, debemos tratar de siempre regular nuestros espejos, ¿cierto? En el momento inicial de la conducción. Y no confiarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo minimizar el riesgo simplemente haciendo esa mirada hacia atrás, ¿cierto? Así como en diagonal hacia atrás, y eso me va a asegurar, ¿cierto?, que el camino está despejado y que yo puedo realizar mi adelantamiento, ¿ya? Además de eso, dice que debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? La imagen lo dice todo, ¿ya? Si ustedes se fijan, el vehículo que queremos adelantar es el vehículo azul. Cuando queremos adelantar al vehículo azul, vemos que se dibuja en esta imagen una especie de campo de fuerza, ¿ya? Entonces, este campo de fuerza imaginario es el lugar donde nunca debemos estar, aunque podamos hacerlo. Distancia lateral se refiere a esta parte, pero también debemos dejar una distancia, ¿cierto?, por atrás del vehículo y una distancia por delante del vehículo. ¿Y por qué es tan importante? Si a lo mejor la moto cabe aquí, cabe ahí y cabe acá. Bueno, es importante porque si yo voy muy cerca del vehículo y el vehículo frena, obviamente no voy a alcanzar a reaccionar y voy a terminar chocando el vehículo con todas las consecuencias que eso me podría traer. Luego, si yo me voy para acá y me meto en esta zona, ¿cierto? Podría pasarme a mí algo, por ejemplo, que se me cruza un perro, que yo frene, el vehículo no va a alcanzar a frenar y me va a chocar, ¿cierto?, con las consecuencias que nos podemos imaginar. Además de eso, si yo estuviera bien acá atrás y bien acá atrás, pero viene un vehículo por acá y se me ocurre adelantar por la orillita porque queda un espacio por donde pasa la moto, eso es potencialmente fatal.
¿Por qué? Porque si yo voy por aquí y mi moto va en esta zona, viene un vehículo de frente y aquí hay, por ejemplo, un hoyo, ¿cierto? O el vehículo le hace el quita a cualquier obstáculo y se mueve lateralmente, me va a golpear y me va a tirar directo hacia el vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Y al suceder esta acción, obviamente es muy difícil que yo pueda librar sin tener grandes complicaciones, grandes heridas o incluso la muerte. ¿Se entiende? Recuerden que ahí estarían chocando con un vehículo que viene de frente. Después del adelantamiento. 1. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar la trayectoria o velocidad de otros conductores. Súper importante. Si voy a adelantar es porque me da para adelantar la distancia, el tiempo, la aceleración, la velocidad de la moto, etc. Si esta autopista, por ejemplo, es de 120 km por hora, y este vehículo va a 120 km por hora, no debería tener la necesidad de adelantar, porque yo tampoco debería superar los 120 km por hora. Es muy importante, ¿cierto?, que podamos entender esta lógica, por decirlo así, ¿ya? Entonces, una vez que ya realizamos el adelantamiento, ¿cierto? O que lo empezamos, mejor dicho, lo empezamos, señalizamos, ¿cierto? Subimos, guardamos el espacio necesario. Además de eso, ya tenemos, ¿cierto?, en vista por el espejo retrovisor al vehículo que está siendo adelantado, que en mi espejo retrovisor el vehículo se debe ir achicando, ¿cierto? Y al achicarse, nosotros nos damos cuenta que estamos alejándonos de él y que se está generando un espacio en este lado. Para volver a la pista que necesitamos circular, ¿cierto? Vamos a volver a prender nuestros intermitentes y vamos a retornar, ¿cierto?, a nuestra pista para poder, eh, seguir, ¿cierto?, nuestra circulación normal. Muchas gracias, Carlos. Dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, ¿ya? En el segundo punto, ¿cierto? Bueno, vamos a ir por partes. En el primer punto habla de cuando un vehículo quiere virar, ¿cierto?, hacia la izquierda, obviamente se va a pegar a ese lado de la calle y va a quedar más espacio para poder adelantar por el lado derecho, y es por eso que nosotros podemos pasar como por detrás del vehículo y seguir nuestro camino, ¿ya? Pero eso es como una excepción entre comillas, porque en el fondo el vehículo que estamos adelantando no va en normal circulación, ¿ya? Por lo tanto, es como que no fuera un adelantamiento, por decirlo así. Y en el segundo caso, lo mismo. Cuando los adelantamientos se dan en lugares donde yo tengo que invadir la pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Si no es así, entonces estamos hablando más bien de un sobrepaso, ¿ya? Por eso dice que cuando tenga una pista urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, también lo puedo hacer por cualquiera de los dos lados, ¿ya? Y luego, en el cuadro celeste, muy importante, dice que nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? Ustedes ya lo saben, ¿cierto?
significa que no debo, ¿cierto?, hacer lo que mi instinto dice que no haga, ¿ya? No debo hacer lo que mi mente, mi inteligencia también me diga que no haga, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede resultar un accidente bastante complicado, ¿ya? Entonces, nunca adelante a su propia razón. Dice, consejo se adelanta con una motocicleta. Consejo se adelanta con una motocicleta. Dice, ahí sí. Dice, visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Súper importante. Entonces, visibilidad. Adelante solo cuando está seguro de que no viene un vehículo de frente. Y lo más fácil para poder estar seguro de eso es adelantar cuando no venga ningún otro vehículo y cuando estemos en una recta, ¿ya? Normalmente en las curvas no va a estar permitido adelantar. Normalmente hay curvas que son más abiertas, ¿cierto? Y se puede, pero en curvas como peligrosas o complicadas normalmente no va a tener permitido poder adelantar. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento del oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicando de nuevo con la otra luz intermitente. Después dice, una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Recuerden que si hablamos de velocidad máxima, estamos hablando de la velocidad máxima legal, permitida, ya no la velocidad máxima del vehículo que llevamos. Atención, dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Ahí tengo dos complicaciones. Primero es que estoy adelantando en una zona de viento y el viento puede empujar la moto cambiando su trayectoria, ¿ya? Normalmente el cambio de trayectoria no es tan brusco, pero sí lo puede ser si es que no tengo experiencia y si es que no voy poniendo la suficiente atención. Sin embargo, ¿cierto? Cuando hay viento y voy atento, puedo manejar la moto relativamente bien. Probablemente me voy a cansar, pero voy a poder llegar a mi destino sin grandes complicaciones. Ahora, cuando yo quiero adelantar a un vehículo largo, para empezar, debo estar seguro de que voy a alcanzar a adelantarlo porque va a ser como que adelante a varios vehículos a la vez. Por lo tanto, ese adelantamiento va a durar más, ¿cierto?, que otros adelantamientos, ¿ya? Que un adelantamiento de un vehículo o de una moto. Y cuando junto estas dos cosas, el vehículo grande
y el viento, debo tener cuidado porque muchas veces los vehículos grandes actúan como una pantalla para las ráfagas de viento. Por ende, cuando estemos adelantando el vehículo, puede ser que nos afecte más o menos el viento, y cuando terminemos de adelantarlo, lo mismo. Dependiendo de dónde venga el viento, puede ser que si nos ponemos por el lado opuesto al que viene, al que está soplando el viento, ¿cierto? Nos vamos a sentir protegidos cuando vamos adelantando el camión, pero cuando termine, digamos, de pasar el camión hacia atrás, en el adelantamiento, el viento nos va a volver a pegar de forma violenta, y ahí tenemos que tener cuidado de no caernos, de no accidentarnos, etc. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones: cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje, a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Cuadro azul, mucha atención, ¿cierto? Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1,5 metros. ¿Y qué es sobrepasar? Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. ¿Ya? Dice, así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Esa es una de las partes más importantes, ¿cierto?, de ese texto. Ya, para empezar, cuando pasemos un vehículo adelante, ¿cierto?, si no invadimos la pista que viene en sentido contrario, no es adelantamiento, ¿ya? Y de segundo, ¿cierto?, sino que solamente ahí es sobrepaso. Y de segundo, ¿cierto?, cuando los vehículos se encuentran detenidos en un taco y los motociclistas están, ¿cierto?, ahí en el taco también, está permitido legalmente para ellos poder avanzar entre el taco, llegar a la línea de tensión final, ¿cierto? Y desde ahí esperar el semáforo, por ejemplo, y salir, ¿ya? Está permitido. ¿Cuándo está permitido? Cuando los vehículos que están siendo sobrepasados por el motociclista se encuentran detenidos. Y si los vehículos están detenidos y voy avanzando entre medio del tránsito y de repente se empiezan a mover, en ese momento debo reincorporarme a la vía en la misma posición que ocuparía un auto, como si fuera normal circulación, ¿ya? Pero si los vehículos están detenidos, puedo acercarme. Ahora, ¿y por qué eso? Porque imagínense estar en un taco que no avanza nada, con el equipo de moto completo, con casco y con 50 grados de calor en su cabeza. No sé, 50, 30, no sé.
con las temperaturas que se dan en verano, por ejemplo. Sería prácticamente una tortura, ¿cierto? Que no pudiéramos avanzar en esos casos. Ayer recuerden que leímos este tema, ¿ya? Pero lo vamos a recordar igual porque es bien importante. Nunca adelante su propia razón, ¿ya? Aquí le está planteando, ¿cierto? Un caso en el que el motociclista quiere adelantar, pero no alcanza y termina chocando de frente. Lo más importante de esto es que el ser humano, ¿cierto? No puede determinar ni la velocidad de algo que se viene desplazando hacia él, ni la distancia que hay entre nosotros y tal punto. No lo podemos determinar a ciencia cierta, ¿cierto? Con los poderes que tenemos hasta ahora. Entonces, cuando viene un vehículo, simplemente no adelanto. Cuando adelanto, cuando absolutamente no viene nadie. Ley de convivencia, muy bien. Sí, la ley de convivencia es la que permite que podamos avanzar entre el tránsito, ¿ya? Inclusive hay países que en algún momento prohibieron que las motos pudieran avanzar entre el tránsito, si no me equivoco fue Brasil, y la medida duró creo que 1 o 2 días, porque los atochamientos que se producían, dado que las motocicletas tenían que estar paradas en un taco, una atrás de la otra, se volvía pero invivible, inusable, ¿ya? Entonces aquí lo que yo siempre les digo es que, por ejemplo, contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Tenemos 6 datos que tendríamos que analizar perfectamente para poder realizar esta maniobra y no morir en el intento. Y estoy hablando de morir, estoy hablando literalmente, ¿ya? Entonces, separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía 2 o más vehículos sin el propósito de adelantar en el mismo sentido que deben transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? La separación entre vehículos, ¿cierto? No está dada en metros, ¿cierto? Pero debe ser suficiente para que por lo menos se meta un vehículo entre medio de la persona que va delante mío y yo, ¿ya? Claramente eso, entre más velocidad llevemos, más espacio vamos a necesitar, ¿ya? Si vamos a baja velocidad, claramente uno se desplaza, ¿cierto? Más o menos cerca, pero siempre es positivo que podamos dejar un buen espacio, ¿cierto?, adelante de nosotros. Yo trato de dejar siempre al menos un vehículo entre un vehículo, así como el espacio que ocupa un vehículo, entre el vehículo que va adelante mío y yo, ¿ya? Pero ya, si voy en carretera, por ejemplo, yo creo que lo mínimo es pensar en que fuera la distancia equivalente a 3 vehículos, lo mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo dejo la distancia para un vehículo, ¿cómo se va a meter un vehículo ahí de forma segura? Tiene que haber un espacio más grande para que un vehículo se pueda meter, más grande que el propio que necesita, ¿ya? Tiene que ver con eso. Ya, y ahora vamos a hablar de la conducción en curvas, ¿ya? Esta conducción que nos atrae tanto a los motociclistas y que a la vez es tan peligrosa, ¿cierto? Y ha hecho caer a tantos hermanos, podríamos decir, ¿cierto?
Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la moto siempre va a querer ir derecho. Cuando estamos tomando una curva, estamos obligando a la moto a que vaya, ¿cierto?, hacia un lado o hacia el otro. Estamos obligando, no es que la moto quiere ir para allá. Por lo tanto, le estamos ofreciendo una especie de estrés, ¿cierto?, a esta moto. Después dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ya hacia el lado. Ya la posición inclinada, cuando doblamos en la moto, se da de forma natural, ya. En algunas ocasiones, como en algunos entrenamientos podríamos decir, ¿cierto? Esa inclinación tiene más técnica, ¿cierto? Y hay más inclinación del cuerpo que de la moto, ¿ya? Se descuelga el cuerpo, se saca el cuerpo hacia el lado, ya se trata que la moto no vaya tan echada tampoco, ¿cierto? Pero bueno, eso es parte de entrenamiento que podrían recibir en el caso de que ustedes pudieran tomar algún curso, ¿cierto? No es que lo estemos dando nosotros en este momento ni nada, pero a dónde quiero llegar con esto es a que si ustedes pueden recibir algún tipo de entrenamiento en algún lugar cerrado, ¿cierto? Me refiero a que no sea en la vía pública, lo hagan. ¿Por qué? Porque les va a permitir aprender a conducir su moto muchísimo mejor, ¿ya? Ya, entonces dice que para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde se junta el borde externo, el borde interno con el borde externo del camino, ¿cierto? Se juntan. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a darnos cuenta de lo cerrada que es la curva. Por ejemplo, si el punto de fuga está muy cerca de nosotros, significa que la curva está muy cerrada. Si el punto de fuga está muy lejos de nosotros, significa que la curva es más abierta, ¿ya? Dice, el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Mi consejo es que las curvas la tomen siempre con la máxima precaución. Sea una curva cerrada, una curva abierta, una curva difícil, una curva fácil, siempre intenten tomarla con la máxima precaución. ¿Por qué? Porque algunos motociclistas dicen, no, es que yo voy a pistear a la cuesta tanto, ¿cierto? Resulta que, claro, se saben la cuesta, se la saben de memoria, como la palma de su mano. Pero las condiciones de la calle en la cuesta pueden variar en cualquier segundo. Puede haber maicillo en el suelo, pueden haber piedras, puede haber un rodado, puede haber petróleo, aceite, ¿cierto? Cualquier elemento que haga que perdón, o cualquier elemento que haga que la moto se pueda resbalar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo mejor siempre va a ser tratar de tomar las curvas con la mayor calma posible, ¿ya? Dice que hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga, muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es la velocidad y trazado a seguir al circular por ella. En competición, ¿cierto? Se buscan distintos trazados, es decir, por ejemplo, empezar por el borde externo de la curva, irse al borde interno y salir por el borde externo, que permiten como acortar, entre comillas, la distancia o permiten desarrollar más la velocidad de la moto dentro de la misma curva. Pero eso es en competición, ¿ya? Lo ideal en la calle, ¿cierto? Es que siempre
tratemos de mantenernos al centro de la vía o por la parte de la vía que esté más limpia. Ya a veces el centro de la vía está bien cochina y por donde pasan las ruedas de los autos, digamos, como que se ve más limpio al ir pasando los vehículos uno tras de otro, van como limpiando esa zona y va a ser, ¿cierto?, siempre recomendable que las ruedas de la moto pasen por el asfalto limpio en vez de un asfalto contaminado, ¿cierto?, con algún tipo de aceite o combustible o con maicillo o algún tipo de tierra, por ejemplo, que pueda tener inclusive agua, ¿ya? Entonces, muy importante que controlemos esos aspectos en las curvas. Y otra cosa importante es que siempre vayamos de muy menos a un poquito más en las curvas. Me refiero a que cuando estamos empezando a hacer curvas, todos queremos acelerar un poquito más. Pero eso tiene que ir de forma muy lenta, esa progresión. Tan lenta que seamos capaces de darnos cuenta cuando estamos llegando a un límite que ya no es seguro, ¿cierto? Y que podría terminar en una tragedia más temprano que tarde. Recuerde que dice, en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia, hacer que la moto tome la curva de forma más cerrada. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada, ¿ya? Ahí me está diciendo que si yo veo que se me está yendo la cola hacia algún lado, tengo que girar el volante hacia el mismo lado de la patinada. Con eso voy a conseguir de que en vez de que la moto está haciendo esto, vaya haciendo esto y empieza a desplazarse completa, ¿ya? Y eso va a hacer que sea más difícil que me caiga de la moto o que quede mirando completamente hacia el lado opuesto al que venía, ¿ya? Es la misma técnica que utilizan los pilotos de rally para poder tomar las curvas, ¿ya? Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida, dado que un exceso de velocidad podría tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con un vehículo que venga en sentido contrario. Dice que lo óptimo es mantenerse aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Eso quiere decir que si usted tiene una curva, la parte más cerrada de la curva va a ser la interna. Por lo tanto, la moto le va a pedir más o la moto se va a sentir más afectada por la fuerza centrífuga, ¿ya? Dice que además, generalmente, el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Vamos a hablar un poquito ahora de la conducción con acompañante, ¿ya? Para empezar, dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, por ejemplo, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el vehículo se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza, ¿ya? Ahí tengo todo, ¿cierto? El protocolo para que el acompañante se pueda subir. ¿Por qué el motor encendido? Porque de esa forma vamos a estar seguros que cuando el motor se mueva, la moto no va a salir andando sola, por decirlo así, ¿ya? Por eso es importante seguir todos los pasos que acá aparecen y que están muy bien detallados.
Dice, el pasajero debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha por sobre el asiento de la motocicleta. Ya. Aquí habla de afirmarse en el hombro. Esto es solo para cuando te estás subiendo a la moto, no para cuando la moto va andando. Cuando la moto va andando, el pasajero debe sujetarse de los asideros especialmente dispuestos en la moto para ello. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. ¿Ya? Súper importante entonces que cuando vamos andando, nuestras manos y nuestros pies estén en el lugar correcto. Veo muchas veces al copiloto que va con las piernas colgando. El copiloto o la copiloto va con las piernas colgando. ¿Qué sucede con eso? Que en algún momento un accidente, un choque, ni Dios lo quiera, ¿cierto? O simplemente algún descuido y el pie se puede ir justo hasta donde está pasando la cadena o se puede meter inclusive en un entremedio de una rueda, ¿ya? Y ahí te encargo que probablemente las heridas van a ser muy graves, ¿ya? Hasta el punto de, por ejemplo, perder una extremidad. Dice debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados, ¿ya? Y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. En el fondo, lo que debe hacer el conductor en este caso, con respecto a la gestión de la conducción, lo que debe hacer no el conductor, el copiloto, ¿cierto? El acompañante, la mochila, como quieran llamar, es no hacer nada, ¿ya? Simplemente dejarse llevar, relajarse y disfrutar del paisaje. Porque pasa mucho que uno se va a inclinar y el copiloto piensa que también se tiene que inclinar, ¿ya? Y vuelve, ¿cierto?, la maniobra muy peligrosa porque después al conductor le cuesta devolver la moto hacia arriba, ¿ya? Existe una maniobra para inclinar la moto que se llama contramanillar, ¿ya? Que hay muchas personas que la usan sin entender bien lo que están haciendo, pero que cuando dominas la técnica te vas a dar cuenta que inclinar la moto no es tan complejo como parece ser, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, investiguen, averigüen, ¿cierto? Y si pueden tomar alguna clase práctica, siempre háganlo, porque siempre va a ser una inversión más que un gasto. Después dice, evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos deben hacer paradas frecuentes, ¿ya? Hasta ahí lo dejamos el día de hoy, ¿ya? Antes de irnos, vamos a leer lo que nos escribe Carlos Carrión. Dice, profe, una moto de baja cilindrada que no exceda los 90 km/h, que me imagino que los primerizos andan, ¿será realmente necesario usar ABS? Se lo comento porque creo que es necesario saber usar los frenos de disco y tambor, practicar esa frenada y perfeccionarla, porque pasaría que por algún motivo no funcionara el ABS si no se practica la frenada, porque la combinación tiene su técnica. De cierta forma sí y no, Carlos. Lo que pasa es que el ABS actúa después que fallaste, ¿ya? Si tú tienes ABS, tampoco vas a andar activando el ABS siempre. El ABS va a reaccionar solo cuando el conductor falló, ¿ya? Entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo freno bien y están las condiciones dadas para una buena frenada, el ABS ni siquiera se va a activar. El ABS va a salvar la situación en el momento en que tengamos una complicación, ¿ya? Que va a ser cuando ya hayamos bloqueado la rueda, ahí recién actúa el ABS.
pero si nosotros podemos usar los frenos normal, totalmente normal, igual como una moto que no tuviera ABS, solo que si es que nos equivocamos y bloqueamos las ruedas, el ABS las va a liberar, ¿ya? Y claro que es importante poder dominar, ¿cierto? Cómo funcionan los tambores, cómo funcionan los frenos, cuánto frena, cuánto no frena, etcétera. Eso siempre es muy importante para poder dominar nuestra motocicleta y tener las mejores probabilidades de salir ileso, ¿cierto? Con las menores lesiones posibles en caso de una urgencia o de un accidente. Eso, querido amigo Carlos Cargan. Ya espero que te haya gustado mi respuesta. Te mando un abrazo a ti, te mando un abrazo a Evelyn. Espero que te haya servido la clase también, Evelyn. Y nos estamos viendo mañana en una nueva clase, la última de esta semana, de practicatest.cl. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicatest y nos estamos viendo mañana. Ya, cuídense mucho y chao, chao. Gracias a ti, Carlito. Cuídate, que estés bien. Chaito, chiquillos, que estén muy bien.